Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Un caleidoscopio naciente. Capítulo 1. Estaba en mitad de clase cuando no pude evitar mirar al techo. La gente hablaba a mi alrededor, escuché a mi maestro dar una conferencia sobre algo irrelevante, pero mi mente estaba completamente desenfocada. Incluso cuando todos se levantaron y se fueron, yo todavía estaba aturdido. Sentí como si tuviera pensamientos extraños en mi cabeza. No sé cuándo empezó, hace algún tiempo, pero me sorprendí pensando en algo de lo que no tenía idea, en un recuerdo demasiado vívido como para pensar que eran simples ensoñaciones. ¿Me estaba volviendo loco? Sabía lo que era la esquizofrenia, pero ¿acaso no apareció gradualmente, no de la nada? Tal vez tomé algunas drogas realmente malas, sin saberlo. Sé que no he estado durmiendo bien, pero no es que me haya perdido tanto sueño, cosas raras seguían apareciendo en mi cabeza. ¿Qué tenían que ver los vampiros con todo? Y no se detuvo allí, ¿por qué seguía apareciendo también la imagen de una luna roja? Shimoda-san. Mis pensamientos se rompieron cuando escuché a alguien decir mi nombre, solo para que mi expresión se oscureciera cuando vi a la persona. Kaichou. Respondí automáticamente. Souna Shitori, la presidenta del consejo estudiantil, básicamente dirigía la escuela y todos lo sabían. Demonios, había momentos en los que podía convencer al director de ciertos asuntos. Había rumores de que sus padres en realidad eran dueños de todo. Pero, ¿por qué algo en ella de repente se sintió mal? Simplemente ignoré la extraña sensación que tenía en el fondo de mi cabeza y rechacé todas esas imágenes extrañas que surgieron. Necesito hablar contigo, Shimoda-san, sígueme a mi oficina. Con un suspiro, le hice un gesto para que me guiara. Realmente no sé de qué se trata, pero en general a la gente no le gusta que la llamen a su oficina. No estaba exactamente lejos, pero por alguna razón sentí un poco de inquietud con cada paso que daba, aunque eso podría atribuirse a mi estado mental actual. Por favor, toma asiento, Shimoda-san. Ella hizo un gesto. Solo pude parpadear cuando me di cuenta de que ya estábamos parados en la oficina del consejo estudiantil, y ni siquiera noté que otro miembro al lado revisaba algunas pilas de papeles y un tablero de ajedrez al lado que llamó mi atención. Me siento completamente desconectado de mí mismo en este momento. ¿Qué exactamente? Necesitamos hablar sobre tu solicitud para el viaje escolar. Ella me interrumpió y apenas pude cerrar la boca ante su tono autoritario. Mi solicitud para el viaje escolar, oh, sí, el club de drama iba a Kioto para ver una obra de teatro con las ganancias que obtuvimos en los últimos 2 años de varias obras escolares que montamos. Eso fue, la semana que viene, creo, suena bastante bien. Tu tutor no te dio permiso para asistir. ¿Indulto? Solté. Me comuniqué con su tutor después de que envió su solicitud, ya que es un caso especial y no se le otorgó el permiso. Me temo que no se le permitirá asistir. Ella dijo claramente. ¿Esperarlo? Había mucho que digerir ahí, pero comencé con la pregunta más obvia. ¿Qué quieres decir con mi tutor? Tenía una sensación extraña burbujeando en mi pecho. No había conocido a mi tutor en los años que viví en este pueblo de mierda. Nos comunicamos con el que te inscribió en la escuela y revocó tu solicitud. Una vez más lo dijo como un hecho. ¿Oms? Disculpe. ¿Quién es mi guardián? Yo presioné. Esa, es información privada, me temo que no puedo divulgarla. Ella respondió. No puedes divulgarme la información de mi tutor, eso suena como una mierda. Shimoda-san, te aconsejo que cuides tu lenguaje. Ella entrecerró los ojos. De todos modos, no asistirás al viaje a Kioto con tu club. Como subdirector del club de teatro, no me permites ir. La decisión no es mía. Tengo las manos atadas. Lo siento, Shimoda-san. Su respuesta no pareció muy convincente. Lo que sea. Escupó, apretando los dientes y apretando los puños. Pasé mucho tiempo con mi club trabajando duro para recaudar el dinero para este viaje y de repente todo se fue al infierno.
Shimura-san, no quería escuchar más. No quería perder los estribos, así que me levanté y me fui. Afortunadamente, el día escolar había terminado, así que ya no tuve que quedarme sentado aquí. Se suponía que debía ir a mi club después de clase, pero, a la mierda. No estoy de humor ni en estado mental para lidiar con nada de esto en este momento. Simplemente tomé mis cosas y me dirigí a casa. Estaba enojado, incluso cuando entré por la puerta y tiré mis cosas sobre la mesa. No estaba preocupado cuando dejé escapar un grito de frustración, no es como si alguien estuviera aquí para regañarme. Completamente solo en esta casa vacía. Tenía una cuidadora que venía de vez en cuando, creo que había pasado aproximadamente un mes desde su última visita, donde ella simplemente entró, tomó nota de las cosas y se aseguró de que yo todavía estuviera vivo antes de irse nuevamente. La mirada desdeñosa que siempre me dirigió fue muy memorable. Supuse que ella trabajaba para mi padre, mi ilustre tutor que Souna mencionó anteriormente. El hecho de que se vistiera como una criada le dio más credibilidad a esa teoría. Después de que mi madre falleció, de repente me llevaron aquí y me instalaron en un lugar donde vivir y atendieron mis necesidades. Ni siquiera tengo un nombre que combine con su rostro inexistente, nunca he conocido al hombre, ni siquiera tengo idea de ello. Que se joda, él no estaba allí cuando mamá falleció, no podrá ser parte de mi vida. Con las manos atadas a mi culo. Esperaba con ansias ese viaje desde hacía mucho tiempo. Me encanta el teatro. Fue una de las pocas cosas que mi madre y yo hicimos juntas cuando éramos niños. No éramos exactamente ricos, pero por mucho que nos imaginemos, el dinero era extremadamente escaso, por lo que a menudo encontraba algunas actividades que eran baratas o gratuitas. Encontrar grupos de teatro que tuvieran entrada gratuita fue algo que hicimos varias veces. No, tiene las manos atadas a menos que seas un pervertido con un dragón en el alma. El idiota y sus amigos literalmente rompen no solo las reglas de la escuela sino también la maldita ley, pero ella lo barre todo. Demonios, la mayoría de la escuela cree que él y su grupo la están chantajeando de alguna manera, incluso si eso es un montón de tonterías. Que se joda Citri. Solo resoplé, ante su voz todavía resonando en mi mente otra vez. ¿Esperarlo? ¿De dónde vino eso, un dragón? Y su nombre es Shitori. Simplemente me senté, frotándome las sienes confusa. Joder, no estoy en buena forma en este momento. ¿De dónde viene toda esta tontería? Me recosté en la silla en la que me encontraba, mirando al techo de nuevo. Era más fácil concentrarme en mi enojo que en cualquier otra cosa. Ni siquiera quería ir a la Academia Kuo, la estúpida carta de aceptación llegó después de que me negaron la admisión a otra escuela en la ciudad vecina. La Academia Kuo era una de las escuelas privadas más exclusivas del prefecto, pero tenía mis ojos puestos en otra parte. Ahora que lo pienso, ¿por qué no me aceptaron donde quería? La Academia Kuo es objetivamente mejor, pero no ha sido una escuela mixta por mucho tiempo, por eso no quería ir allí. No sabía si habría algún favoritismo extraño hacia la población femenina. Teniendo en cuenta que entré en la mejor escuela, ¿por qué no me consideraron para las demás? Envié varias solicitudes pero todas fueron rechazadas. No, empezó a tener sentido ahora. Así que esta no era la primera vez, respiré profundamente para calmarme. ¿Por qué no me permitieron ir a Kioto y por qué me obligaron a asistir a Kuo? ¿Por qué un padre que no conozco me obliga a quedarme aquí? ¿Qué más estaban siendo manipulados sobre mi vida a mis espaldas? ¿Qué más no sé? Me niego a seguir tus planes. ¿No puedo ir a la escuela elijo? No me dejas ni siquiera salir de la ciudad. Joder, lo dejo. Haz algo al respecto, imbécil. Tratando de controlar mi vida después de estar ausente durante 18 años, adiós. Sentí la necesidad de alejarme, algo en esta casa de repente se volvió muy asfixiante. Sin siquiera pensarlo, salí corriendo por la puerta principal y rápidamente caminé calle abajo, sin siquiera molestarme en tomar nota de la dirección en la que iba. Incluso cuando el cielo se oscureció, seguí moviendo los pies. Realmente no sé dónde estaba, no es como si hubiera memorizado todo el diseño de Kuo, era un pueblo bastante grande. Pero a medida que avanzaba, me sentí extrañamente atraído por algo, era un sentimiento nostálgico, pero también algo extraño. Unas cuantas vueltas por un callejón y me encontré con una escena difícil de describir. ¿El infierno? Escuché un grito de un hombre de pelo blanco, un extranjero. Estaba parado sobre el cadáver de no sé cómo describirlo, un monstruo. Se volvió para mirarme. ¿Cómo diablos un normal pudo pasar mi barrera? La cosa en el suelo comenzó a retorcerse, y sin siquiera apartar sus ojos de mí, levantó un arma de aspecto extraño y le disparó un par de veces en la cabeza.
No pude evitar dar un paso atrás mientras él me miraba con saña. No sé qué me sorprendió más, el hecho de que portaba un arma real o el hecho de que el cadáver del monstruo comenzó a brillar por los disparos y comenzó a descomponerse a un ritmo alarmante. Se frotó la cabeza con el arma. Realmente no me siento en mi mejor juego esta noche, por lo general tengo un montón de frases ingeniosas listas, pero realmente no salgo de mi camino para matar a los normales. Se encogió de hombros y, después de un parpadeo, ya no estaba parado a unas pocas docenas de metros frente a mí, sino a mi lado y con un zumbido junto a mi oído. Eso es un maldito sable de luz. Sé lo que estás pensando, ¿es esto un maldito sable de luz? ¿Esperarlo? Y la respuesta, es un poco decepcionante. Solo debes saber que George Lucas es un hijo de puta litigioso. Y ahora, se detuvo, el sable de luz empujó ligeramente mi piel y sentí un dolor casi insoportable impregnar mi cuerpo. Y así, el padre Fred se está preparando para la segunda ronda. No pude escucharlo, caí al suelo agarrando la pequeña herida en mi cuello, el dolor se fue rápidamente, pero las secuelas me dejaron casi sin aliento. Estuve gritando por unos momentos allí. Ni siquiera podía concentrarme correctamente, lo que sea que hizo ese sable de luz me arruinó. Pensé que eras una maldita normalita, pero pareces una perra diabólica. Mi noche simplemente mejoró mucho. El otro bastardo callejero ni siquiera dijo nada cuando lo corté, solo gritó como un cabrón, pero pareces todos juntos todavía. Él sonrió ampliamente, claramente fuera de sí. Escuché lo que dijo, pero básicamente pasó por un oído y salió por el otro. Solo tenía un pensamiento en mente. ¿Iba a morir? Comenzó a blandir su espada por todos lados, cortando una pared cercana y mirándome con su extraña sonrisa. No quiero morir. Mientras su espada de luz flotaba sobre mí, sentí algo indescriptible. Fue como si una represa en mi cabeza que había estado goteando lentamente se hubiera derrumbado. Dejé escapar un grito que había estado conteniendo, agarrándome la cabeza. El mundo que me rodeaba parecía desaparecer, lo único que quedó fue una multitud de colores que solo podría describir como un caleidoscopio. Un caleidoscopio naciente. Capítulo 2. Mientras la cascada de colores se desvanecía de mi visión, noté el techo familiar de mi casa. Incluso sin levantarme, mis manos comenzaron a recorrer mi cuerpo, asegurándose de que todavía estaba de una sola pieza. Ya había luz asomándose por las ventanas, si me hubiera quedado dormido, ¿fue todo un sueño? Llevé mi mano a mi cuello donde sentí una leve sensación de ardor. Se me cayó el estómago al darme cuenta de dónde era. Los recuerdos de un yo anterior habían inundado mi mente. No hubo ningún despertar atronador, los cielos no se abrieron para concederme esta iluminación. No hubo efectos trascendentales que surgieron con mi nueva sabiduría. Simplemente grabé una vida anterior a esta. Anoche, la situación de alto estrés fue más o menos un catalizador. Muchas preguntas que tenía anteriormente ahora fueron respondidas. Levantándome y mirándome en el espejo, no pude evitar pasar la mano por mi cabello. Mi cabello rojo que heredé de mi padre. Realmente me parezco a él. Toqué mi cuello nuevamente, no había ninguna cicatriz pero la sensación fantasma seguía ahí. Poder sagrado, prácticamente veneno para los de mi especie, tendré que tener cuidado en el futuro. ¿Quién soy yo? Mis sentimientos hacia mi padre no cambiaron, incluso después de saber quién era ahora. Estos recuerdos recién descubiertos, podía cerrar los ojos y ver la progresión de esta línea mundial, los secretos se convirtieron en mi dominio, ahora sabía cosas que no podría haber conocido antes. Estiré ligeramente la espalda y sentí algo que no había sentido en 18 años de mi vida. Dos alas parecidas a las de un murciélago explotaron detrás de mí. ¡Qué sensación tan refrescante! ¡Ay, qué cómico! De ninguna manera permitieron la sensación física de volar. Eran casi frágiles en su estética, pero su poder no provenía de su manifestación. Eran de naturaleza más conceptual que física. Tengo alas, por lo tanto puedo volar. Lo mismo ocurre con los ángeles y muchas otras razas que tienen alas. Recorriendo mis recuerdos, y había bastante que mirar, aparentemente era medio demonio. En primer lugar, eso explicaba por qué me estaba dando cuenta de que tenía alas, a pesar de que los demonios normales las tienen cuando eran niños. Eran mágicos, y anteriormente tenía una cantidad tan lamentable de magia, ya fuera energía mágica o el equivalente del diablo a la energía demoníaca, que simplemente no podía manifestarse. Quizás fue por mis circuitos mágicos. Ninguna energía mágica se escaparía de mi ser debido al órgano pseudo-mágico, por lo que se me consideraba casi un lisiado. Me senté y tarareé para mí por un momento.
Los medio demonios en general eran menospreciados, por lo general recibían la peor parte en comparación con los demonios normales. Teniendo en cuenta que la mayoría de los medio diablos provienen de padres humanos, generalmente heredan el talento, o más bien la falta del mismo, de ellos. No hay activación notable de mi linaje ni energía mágica en la superficie. Supongo que no fue una sorpresa que me arrojaran a un lado. Incluso cuando racionalicé mi situación, eso no disminuyó mi ira. Quizás si hubieran profundizado más habrían descubierto mis circuitos mágicos. No importó, ellos eligieron no ser parte de mi vida, así que no me importa ese lado de mi familia. He estado solo por un tiempo, seguiré caminando como estoy. Aunque tenía curiosidad acerca de mi línea de sangre, incluso mientras lo intentaba, no pude encontrar nada más que la más mínima partícula del exaltado poder de destrucción del que se jacta mi línea de sangre. Ni siquiera pude sacarlo a la superficie, qué lástima, hubiera sido una bendición maravillosa. Me hizo sentir mucho más débil. Casi me mata un psicópata exorcista. Oh, cómo han caído los poderosos. Tuve suerte de activar mi magia por costumbre. He vivido en esta casa lo suficiente como para poder revertir el espacio y entrar en mi habitación por puro instinto usando el caleidoscopio. Me siento tan débil y lo odio. Fue más allá de casi ser asesinado así. Estaba alejando mi ansiedad por estar a punto de morir, pero había más. No me sentía en control de mi vida. Lo odiaba. Ya no quería ser este yo. Takao Shimoda, ese era mi nombre. El nombre que me puso mi madre, pero ya no podía ser esa persona. Incluso mientras pensaba en mi propio nombre, parecía que los recuerdos más antiguos estaban teniendo prioridad. Los apellidos son lo primero en la sociedad japonesa y yo estaba empezando a pensar en términos occidentales. Qué extraño, ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. No solo eso, si mal no recuerdo, los demonios pueden hablar y entender cualquier idioma con fluidez, eso también tuvo un impacto en mi estado mental. Esas habilidades raciales deberían estar floreciendo ahora. Pequeñas victorias y todo eso. Me miré en el espejo una vez más, dejando que mis alas desaparecieran. Lo siento mamá, ya no puedo ser esto. Me disculpé en voz baja. Quería un nuevo nombre, para un nuevo comienzo. Sacaría una página del libro de mi yo anterior. ¿Quién era yo ahora? Wilhelm Henry Schweinork. Como me nombro, mi nombre me define. Esto es lo que sería por ahora, el chico impotente que era antes ya no está. Al mirar el sol de la mañana, mis pensamientos se alejaron de las ideas más caprichosas. ¿Qué iba a hacer en el plazo inmediato? ¿Demonios, qué hora era ahora? Moví mis manos alrededor de mis bolsillos y ni siquiera pude encontrar mi teléfono. ¿En serio salí de mi casa anoche sin mi teléfono? No sé lo que estaba pensando. Bueno, si fuera honesto, no estaba en mi sano juicio. Creo que muchas cosas salieron a la superficie y tuve un pequeño episodio. Al tener más contexto para ver mi vida ahora, no me quedaría tan atrapado en mí mismo como antes. Al bajar las escaleras, estaba sobre la mesa. La escuela empezó hace una hora, lo que sea. Ya terminé con esas tonterías de todos modos. Mi actitud no cambió mucho. Todavía no me importaba volver a estar bajo el control de personas que no me agradan. Sona Citri, probablemente solo estaba siguiendo órdenes de su hermano o de mi padre. Aún así, que se jodan. ¿Qué hacer? Necesito algunas cosas para comenzar, mis circuitos ni siquiera estaban correctamente abiertos todavía, solo unos pocos se vieron obligados a activarse anoche, lo que me permitió huir. Necesito, materiales, HMM. Pero ahora mismo estoy limitado. No poseo mi código místico favorito. Mi espada enjollada, la belleza que hubo en su creación, cuánto la extraño en este momento. Me ayudó a canalizar el poder casi infinito que podía obtener de mundos paralelos. Fue una herramienta asombrosa para superar muchas de las limitaciones que imponían los circuitos mágicos. Sin mencionar que hizo gran parte del trabajo pesado con los cálculos. A pesar de lo que la gente pueda pensar, no puedo simplemente abrir un portal y saltar de una línea mundial a la siguiente. Anoche fue una casualidad que dudo que pudiera hacer conscientemente sin preparativos previos. Tener que calcular la trayectoria del planeta en relación con las estrellas para determinar un punto fijo en el espacio considerando también tanto el eje Y como el Z. Eso era apenas un rasguño de la superficie. Mi vieja y hermosa espada podría hacer eso en unos momentos. Ahora, sin embargo, tendría que confiar en la escasa cantidad de maná que puedo canalizar y hacer todos los cálculos a mano, para no sobrepasar mis propios medios corporales y suicidarme accidentalmente. Pero puedo arreglármelas hasta que encuentre algunos materiales para crear algo capaz de tener sinergia con mi magia.
No me hago ilusiones acerca de hacer algo al mismo nivel que mi vieja espada, necesitaría encontrar el camino de regreso a mi dimensión anterior para siquiera comenzar ese esfuerzo, no, solo necesitaría algo que me impulsara a superar las limitaciones de mi actual cuerpo. Tengo unos escasos fondos disponibles, una asignación proporcionada por mis cuidadores. Un buen plan de acción, pero había una pregunta importante que necesitaba respuesta antes de partir. ¿Qué me pongo exactamente? Parecía heredar los gustos de mi yo anterior en cuanto a moda, y no pude evitar estremecerme ante mi vestimenta actual. Ni siquiera estaba segura de tener ropa que pudiera cumplir con mis estándares y carecía de fondos para abordar adecuadamente mis quejas actuales. De todos modos, hice todo lo posible para mejorar mi vestimenta normal a algo que pareciera razonable. Ahora, ¿a dónde ir? Alguien de mi edad puede simplemente ir directamente al centro comercial más cercano, pero mis necesidades actuales requieren algo un poco más único. Quizás haya una ventaja en vivir en este lejano oriente. Los residentes de este país ponen un poco más de verdad en las viejas costumbres. Es decir, tienen un sano aprecio por las leyendas, los mitos y las tradiciones. Incluso en una ciudad más moderna como esta, hay lugares que venden una variedad más extraña de productos. Podía recordar vagamente un distrito que tenía cosas como tiendas de antigüedades y medicinas tradicionales. Ese sería un buen lugar como cualquier otro para comenzar. En el lado este de la ciudad, donde aparecen más tiendas y puestos, suele aparecer aquí el lado extraño del comercio. Por no decir que encontré algún tesoro místico, la gran mayoría de las cosas aquí son chucherías o estafas. Era como una trampa para turistas, sin la parte turística. Pude ver a los vendedores ambulantes tratando de vender sus curas milagrosas que provenían de varias partes del cuerpo de animales. O en las esquinas se gritaba que con tal o cual hechizo ahuyentaría a los malos espíritus. Aunque había una verdad sobre esta área que me hizo sentir relajado, podía sentir algunos elementos místicos en el aire, tal vez no exhibiciones descaradas, sino más bien la presencia de maná más espeso, más misterio. Si ese es siquiera un término aplicable para esta línea mundial. Aunque contextualmente hablando, debería ser más o menos lo mismo. Incluso con la alta concentración de energía mágica que impregna este mundo, esas cosas eran fáciles de sentir cuando estabas cerca. Mis ojos se movieron alrededor. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro cuando noté muchas cosas que tuve que evitar de comprar por impulso. Algunas joyas escondidas entre la basura de la zona, pero nada que pudiera ayudar inmediatamente a mis circunstancias. Tenía una buena cantidad de cambio de bolsillo disponible. Una cantidad que había ahorrado a lo largo de aproximadamente una década. Si mis cálculos eran correctos, debería ser alrededor de 347 libras, o aproximadamente 37.000 yenes. Mi mente todavía no piensa en las libras, teniendo prioridad los años pasados en Londres. Me pregunto si ese pequeño e ingenioso carrito de comida está presente en este mundo. Solía visitarlo cada vez que regresaba a la torre del reloj, estando solo a unos minutos andando de la entrada. Pensamientos para más tarde. Mis ojos captaron un bonito premio en la esquina. Una mujer que vende varios ginseng. Miré un puñado de ellos, admirando su salud y edad. Afortunadamente, tenía un par de circuitos abiertos, suficientes para realizar algunos trucos menores, como el análisis estructural. Si bien no pude conocer de inmediato toda la información de lo que estaba viendo, pude estimar más o menos la edad de estas hierbas en un par de décadas. La mayoría tenían menos de 20 años, pero uno destacaba. La mujer ni siquiera se inmutó cuando lo saqué de la canasta, claramente no sabía que valía la pena. Probablemente pensó que yo era un tonto, pero mantuve la cara seria mientras pagaba un precio decente. Aproximadamente 100 años el ginseng valía su peso en oro o más. Esos años de aprendizaje de magia oriental ya estaban dando sus frutos. Había varios brebajes que podía preparar y que ayudarían a forjar mi cuerpo con ingredientes fácilmente disponibles, siendo un ginseng añejo el más difícil de conseguir. Incluso esos viejos y sofocantes magos de la torre sabían que una mente sana reside en un cuerpo sano. Si bien mi cuerpo no estaba exactamente en malas condiciones, era un adolescente un poco encerrado, podía soportar estar en mejor forma física. Un buen hallazgo de todos modos, y algo que probablemente hizo que este viaje valiera la pena. Deambulando un poco más, me topé con una tienda de antigüedades. Una puerta chirriante se encontró con una pequeña campana en la parte superior para alertar al dueño que entré, él solo me miró inquisitivamente mientras asentía en su dirección. Supongo que un hombre joven sería algo raro en su tienda, especialmente a esta hora del día.
Me alegro de haberme esforzado por al menos parecer un poco bien cuidado en comparación con un estudiante normal. En ese pequeño intercambio, no sentí ninguna capacidad mágica de él, algo fácil de descubrir con una pequeña llamarada de maná en las inmediaciones. Dicho esto, inmediatamente pude sentir que varios objetos en la tienda pulsaban con ligeras ondas de energía mágica mientras lo hacía. Mis ojos se dirigieron a un viejo revólver dentro de un estuche. Esta cosa estaba extremadamente fuera de lugar, además de ser un arma en Japón, tenía un diseño muy extraño y lo que parecía azteca, no, maya, sellos tallados en ella. No parecía haber una manera siquiera de desalojar la recámara para agregar balas, no es de extrañar que pudiera exhibirla. Mis intentos de comprensión estructural encontraron resistencia. ¿Algún tipo de hechizo anti-escucha adjunto? La magia de este mundo era mucho más ambigua, adjuntando un concepto anti-escucha probablemente luchó contra mi hechizo ya que hacía algo similar. Probablemente podría atravesar las protecciones con fuerza bruta, pero no tenía idea de cuál sería el resultado. Pero, de todos modos, lo quiero. Al menos, se despertó mi curiosidad. Desafortunadamente, el precio fue demasiado elevado para mí. 85.000 yenes. Día triste cuando mis fondos eran tan minúsculos. Había algunos otros elementos extraños. Una horquilla que protegía contra el clima, una copa que gradualmente duplicaría líquidos mundanos con el tiempo si se le suministraba un flujo constante de maná. ¿Un qué? ¿Quién haría algo como esto? Me quedé mirando el extraño objeto antes de recordar en qué mundo vivía. La edad y la accesibilidad de la magia de repente me golpearon, un poco de choque cultural. Un cuchillo de mantequilla que no puede cortar nada. Solo porque... Probablemente un instrumento de aprendizaje para el arte del código místico, o incluso un regalo de broma. Me inclinaba por este último después de observar su maquillaje. Estaba hecho con demasiada habilidad para ser el trabajo de un aprendiz. ¡Qué desperdicio! Incluso si su diseño exterior estuviera bellamente hecho. Algo como esto nunca se crearía en casa. Solo pude suspirar con resignación por lo fácil que lo tenían los usuarios de magia de este mundo. Bueno, técnicamente, ahora soy uno de ellos, aunque un poco limitado por mis circuitos. Rápidamente saqué el cuchillo de mi mente, para no lamentarme más de lo que ya me había hecho. Mis ojos finalmente se posaron en un nuevo premio. Una combinación de sombrero y bastón. El precio me hizo fruncir el ceño. 20.000 yenes por ambos. Noté su calidad de inmediato, era victoriana y estaban hechos con materiales más duros que los que se encontraban en la superficie. El precio valió la pena por lo que brillaba en los artículos, sin mencionar que se ajustaban a mis gustos. ¿Ves algo que te llamó la atención? Salí de mis pensamientos cuando el dueño estaba a mi lado. Sí, tengo curiosidad por este bastón y este sombrero. El hombre mayor simplemente asintió, recogiéndolos para inspeccionarlos. Si no recuerdo mal, eran propiedad de un viejo mago de teatro que trabajaba como ladrón en Londres, Inglaterra, hace aproximadamente 200 años. Asentí mentalmente, ese fue aproximadamente el plazo que concluí. ¿Algo interesante sobre el dueño original? El hombre pareció pensativo por un momento. Supuestamente, el mago fue atrapado después de robar un museo y robar una gema de valor incalculable, pero cuando las autoridades lo atraparon, la gema no estaba por ningún lado. Extendí mi mano y pasé mi buscador a lo largo del bastón, pulsando un poco de maná y lanzando una alteración menor. Desafortunadamente, parece que el bastón se ha oxidado. El anciano levanta una ceja y recoge el objeto viejo, tratando desesperadamente de separar las piezas. Contuve una pequeña sonrisa. No era solo un bastón, era una espada de bastón. Modifiqué ligeramente el mecanismo para evitar que se saliera. Así parece. El comerciante se rindió y lo dejó. No me importa arreglarlo más tarde, entonces, ¿qué tal 18.000 yenes por el par? Yo consulté. Muy bien, te llamaré a mostrador. Quizás debería sentirme mal por haberle estafado a ese hombre un par de miles de yenes. Sigo pensando que le di un precio razonable, considerando todo, y le estaba quitando de las manos un par de objetos imbuidos mágicamente. La verdad es que le hago un favor por si alguien más descubre lo que se esconde en estas pequeñas bellezas. Mis fondos estaban drásticamente bajos en este punto, lo poco que ahorré en mi trueque me había permitido adquirir algunas necesidades más sin quedarme en la indigencia. El mercado de antes tenía casi todo lo que bordeaba lo que se consideraba mundano, solo tuve que pasar un par de horas para encontrar todo lo demás dentro de mi rango de precios. Tuve que hacer algunas modificaciones a mis brebajes que iba a preparar debido a la disponibilidad, pero en general, debería salir bien. Estaba un poco mareado con mis hallazgos.
Al llegar a casa y colocar mis artículos en el mostrador, primero quité los ingredientes. Mi encantador ginseng lo dejé a un lado con cuidado, junto con algunos otros ingredientes. Curiosamente, lo que más destacó fue el pequeño envase de arándanos. Por alguna razón, la receta requería algo que no le gusta a quien la toma. No es la redacción exacta, pero esa es la esencia del asunto y nunca me molesté en experimentar lo suficiente con estas cosas, eran bastante delicadas por así decirlo. Cortar todo en trozos y echarlo a la licuadora. No pude evitar detenerme y apreciar las comodidades modernas. Dejé un poco de ginseng a un lado para usarlo en otra fórmula que ayudaría a despertar el resto de mis circuitos. Por último, agregué un poco de mi propia sangre para unirlo todo e invocar los misterios heredados dentro de mi pequeña poción. Sí, creo que es una vieja receta de China. Si mal no recuerdo, era bastante común para los cultivadores en el pasado, algo que los iniciara en sus caminos de cultivación. Limpia el cuerpo de impurezas e inicia ciertos crecimientos físicos que ayudan a desarrollar músculos y demás. La única razón por la que no se usó más ampliamente fue porque las artes mágicas occidentales y orientales no eran compatibles, al menos en mi viejo mundo, y no tuve tiempo para investigar aquí. Si ya me hubiera embarcado en el camino de la magia hasta cierto punto y hubiera intentado esto, lo más probable es que no hubiera funcionado. Técnicamente, este cuerpo todavía estaba inmaduro en el lado místico del mundo, incluso considerando los circuitos de pareja que se abrieron el otro día. Sabía horrible, como se suponía. Algo filosófico sobre no gustarle el sabor. Bueno, de todos modos, pasé a mi siguiente pequeño proyecto. El brebaje se abriría camino a través de mi cuerpo y debería ver resultados cuando me despierte por la mañana. Por ahora, sin embargo, me quedo mirando los dos artículos que me costaron la mayor parte de mis fondos. Recojo el bastón, deshago mi ligera alteración y retiro la hoja escondida en su interior. Maravilloso. El arma era de una calidad mucho mayor de lo que se podía ver en la superficie. Parecía acero ordinario en su fabricación, pero una comprensión rápida de su estructura mostró que se había forjado bastante plata. No solo eso, sino que tampoco era un arma mundana, ya que había algunas runas talladas en su base. Nada demasiado sofisticado, podría deducir fácilmente su propósito de fortalecer la espada. ¿Eran de origen celta? Casi como un refuerzo primitivo. Sería perfecto para mis propósitos de crear un código místico temporal. El sombrero, sin embargo, el sombrero me sorprenderá cuando lo vi por primera vez. Una primera vista parecía completamente mundana, pero eso estaba lejos de la verdad. ¿Quién hubiera sospechado alguna vez que este pequeño accesorio tenía un pequeño bolsillo adjunto? Encendiendo mis circuitos de pareja, metí la mano dentro mientras mi brazo desaparecía en sus profundidades para retirar lo que estaba escondido dentro. No pude evitar que mis ojos se abrieran mientras prácticamente tiraba el contenido sobre la mesa. En primer lugar, había varios fajos de papeles, billetes viejos de la época que probablemente no valían mucho, especialmente en este lejano oriente. Algunas piezas de joyería a las que podríamos encontrar usos fácilmente. Y finalmente, una gema grande que podría caber en mi palma y caer al azar con todo lo demás. Es de un verde espantoso que refleja mi amplia sonrisa. Maravilloso, pero necesitará alguna forma de vender esto sin llamar la atención. Un caleidoscopio naciente. Capítulo 3. Todo esto iba bien, pero noté algo inmediatamente cuando comencé a trabajar. Había grandes agujeros en mi capacidad de combate, no estaba ni cerca del nivel de mi yo anterior. No podía simplemente volver a poner la luna en órbita con Ether Canon, ni tengo la experiencia de un milenio para acompañar mi conocimiento. Entrando a raudales. ¿A dónde voy desde aquí? Tendré que comenzar mis cálculos si realmente quiero utilizar el caleidoscopio, pero algunos de ellos deben hacerse de noche, cuando puedo ver las estrellas. Runecraft, tal vez. El conocimiento es la mitad de la batalla con ese poco de hechicería. Siempre tuve afición por las artes rúnicas. Me hace desear haber seguido algunos de esos rumores sobre las runas primordiales, pero parecía que siempre estaba ocupado con un proyecto u otro. Oportunidades perdidas, pero ahora tengo la oportunidad de hacer cosas diferentes. Quizás incluso buscar palabras de poder de otras culturas. Los jeroglíficos egipcios, los símbolos mayas y aztecas, la antigua escritura hebrea e incluso los kanji japoneses conllevan misterios si sabes dónde buscar. Creo que me estoy adelantando. Vamos a decidirnos por las runas básicas para complementar mis habilidades en este momento. Conocía las runas, conocía sus identidades, sus definiciones, sus significados, pero era un poco más que eso. Uno de los aspectos más importantes del arte de las runas fue la interpretación.
Conocimiento, comprensión e interpretación. Esos tres eran la base de cualquier maestro de runas. Las runas eran extremadamente estrechas e increíblemente amplias en lo que podían hacer. Una sola runa no puede hacer mucho, pero con oraciones rúnicas, una simple cadena de 3 runas podría tener miles de efectos diferentes. Se necesitaba una buena cantidad de imaginación para innovar en el campo, ese es el aspecto principal donde entra en juego la interpretación. Una runa de fuerza en la superficie puede parecer obvia, para fortalecer algo, pero eso significa solo físicamente. ¿No hay fortalezas mentales? ¿No podría aplicarse lo mismo a la fuerza emocional? Las runas también tenían mucho peso detrás de ellas, siendo un arte transmitido desde Odín, incluso si la versión moderna no es más que una cáscara hueca en comparación. Dicho esto, el mundo actual en el que me encuentro podría permitirme cerrar la brecha, ya que los dioses todavía caminaban sobre la tierra. Bueno, ya había decidido un camino, ya no tenía sentido seguir discutiendo mentalmente, me faltaba tiempo y posponerlo un día más podría ser imprudente. Aunque algunos pensamientos descarriados pasaron por mi mente, me dirigí apresuradamente al estudio, una habitación que rara vez usaba. Una vez había repasado su contenido y si no recordaba mal. Ah, ahí está. En uno de los armarios, un juego de caligrafía. Venía con un contenedor de tinta y papel de alta calidad para probar una teoría mía. Regresé a la cocina, tomando el cuchillo que había usado antes, comencé a cortarme la palma para extraer una porción de mi propia sangre. Una vez que reuní una cantidad suficiente, vertí la tinta, mezclándola bastante bien. Asintiendo para mis adentros, utilicé el papel de mayor calidad y antes de comenzar a escribir, me aseguré de hacer una pequeña oración. Era un aspecto importante, captar el poder de una figura mitológica e imbuirlo en la tinta. Mi energía mágica actúa como un conducto entre el poder de la entidad y el papel. Estudié magia oriental en mi vida anterior. Mi intención era simplemente comprender sus amplias aplicaciones sin profundizar realmente en sus misterios únicos. Entonces, si mis estudios fueron realmente correctos, ahí vamos. Terminando mi delicada escritura, levanté el grueso trozo de papel y le inyecté mi maná una vez más. Había comenzado a zumbar con cierta propiedad que cualquier mago reconocería. Un talismán o fuda. Básicamente, un código místico de un solo uso. Había una cierta sensación de satisfacción que fluía por mi cuerpo. El valor de este talismán era insignificante, en el mejor de los casos, pero era el hecho de que yo lo hice. Una rama de la hechicería en la que yo anterior nunca había profundizado, simplemente tocando la superficie en busca de referencias en sus otras investigaciones. Era un sistema que recordaba a la Iglesia capaz de invocar milagros y el poder santo del cielo. Las entidades a las que invoqué en realidad no estaban prestando atención, para ellos era una gota de agua en un vasto océano. Era bueno que la facción sintoísta aparentemente no discriminara a los demonios. Rápidamente tomé el resto de mis materiales y comencé a sacar más talismanes. Mientras estaba ansiosa por terminarlos todos debido a mi emoción, me aseguré de ser suave y precisa con cada trazo de mi pincel. Antes de darme cuenta, tenía una pila de talismanes sobre la mesa y el sol ya había desaparecido del cielo. Revisé la pila de 17 talismanes que ahora estaban sobre mi mesa, antes de finalmente reunirlos y ponerlos dentro de mi espacio de almacenamiento. En el futuro, tendré que modificarlo un poco para poder dibujar cosas sin tener que meter la mano dentro del sombrero. O al menos encontrar un mejor medio de almacenamiento, tal vez como un anillo o algo donde pueda simplemente deslizar la mano. Al darme cuenta de lo mucho que me había desviado, dejé los suministros de talismán a un lado. Era otra dirección que tendría buena sinergia con Runecraft, pero necesito probar otras cosas por ahora. Todavía había mucho que hacer, incluso con este pequeño progreso, no pude evitar sentir un poco de ansiedad. Con un suspiro, moví mi mano en el aire, dejando un rastro de maná a su paso, mientras los símbolos comenzaban a formarse en el aire. Lo que separa a un principiante de un practicante en Runecraft es la capacidad de dibujar runas en el aire. Murmuré las palabras, textualmente desde el momento en que aprendí los oficios rúnicos en mi vida pasada. Los recuerdos eran un poco vagos, pero de alguna manera podía recordar haberme ganado un favor de uno de los vástagos del clan Fraga y usarlo para algunas lecciones. No es que haya aprendido ninguna información secreta, sino más bien que me enseñaron sus propios pensamientos y comprensiones personales basados en su larga historia. Me quedé mirando las varias figuras flotantes en el aire, solo requeriría un pensamiento para invocar los misterios suspendidos que estaban frente a mí. Desafortunadamente, todavía estaba en mi casa y no quería hacer un agujero en la casa.
Con otro movimiento de mi mano, las runas fueron descartadas, disipándose nuevamente en maná y regresando al mundo. El siguiente paso sería crear mis propios hechizos dentro de los sistemas rúnicos. Había un paso entre esto y poder dibujarlos en el aire, pero ya podía hacerlo mientras dormía. Poder aumentarme mediante la aplicación de runas. Los conceptos básicos son similares al refuerzo hasta cierto punto, hay un límite en cuanto a cuánto puede soportar el cuerpo sin explotar, el beneficio es que la mejora rúnica opera en un paradigma diferente al hechizo de refuerzo. Era una de las razones por las que el clan Fraga a menudo producía ejecutores tan aterradores. Si bien la mayoría de los magos despreciaban las artes rúnicas, no podían discutir su efectividad en la batalla. Es una pena que solo les importaran los resultados de la investigación, no la capacidad de batalla. A estas alturas, ya me estaba yendo por la tangente mental y necesitaba mantenerme concentrado. Si bien temía lo que vendría después, no podía posponerlo más a menos que mi procrastinación me superara. Cojo un marcador de mi habitación y miro alrededor de la cocina. Necesitaría mucho espacio para resolver esto. Al menos no tendré que hacer esto con demasiada frecuencia, una vez que finalice mi código místico, podrá calcular estas cosas sin mi participación directa. Comencé a escribir en las paredes, fórmulas matemáticas y cifras comenzaron a cubrir el espacio de la cocina. Me esperaba una larga noche por delante, ya había decidido no ir a la escuela mañana de todos modos, al menos podré dormir hasta tarde cuando quiera. Me desperté quizás de la manera más repugnante. El olor que impregnaba mi habitación casi me había provocado náuseas. Lo admito, me olvidé por completo de mi poción después de estar absorto en mi investigación anoche, y ahora estaba pagando el precio. No era solo un olor. Mi cuerpo había expulsado todas las impurezas que había dentro. La sustancia negra parecida a un lodo estaba por todas mis sábanas, no había forma de salvarlas. Descartando rápidamente todas las cosas de la cama, me dirigí a la ducha para finalmente quitarme estas cosas. Solo que, mientras me miraba en el espejo, no pude evitar que mis ojos se abrieran como platos. No recuerdo que la poción funcionara tan bien. Mis músculos estaban mucho más definidos de lo que deberían estar. No quiero decir que sea demasiado musculoso, pero debería haberme llevado unos meses alcanzar este nivel con mucho trabajo. ¿Cómo fue esto posible? La poción debería haber sido solo un pequeño empujón hacia la cima de la aptitud humana. Oh, parece que he cometido un error. Todavía me considero puramente humano, como lo he hecho durante los últimos 18 años de mi vida. Soy medio demonio, una especie fantasmal. No solo eso, sino que también usé mi propia sangre como ingrediente, habría influido en el brebaje. No debería haber ningún efecto secundario negativo, ya que la sangre era de mi propio cuerpo, pero los resultados hablan por sí solos. Mi habilidad menor de cambiar de forma se entremezcló con el aspecto mágico de la poción para darme la forma corporal óptima que buscaba. ¡Qué error más amateur! Esto no es algo que hubiera hecho en mi vida anterior. Francamente, me da vergüenza poder pasar por alto algo tan obvio. Solo pude suspirar con resignación. Supongo que no se puede evitar, por mucho que mire hacia atrás en la experiencia de mi vida anterior, no soy yo. Necesito recordar que no soy tan infalible como antes, todavía soy un novato en casi todos los aspectos. Un paso a la vez, no es necesario apresurarse en todo. Acumularé mi propia experiencia y al mismo tiempo tomaré como referencia mi vida pasada. Somos personas diferentes. No necesito considerarme a los estándares de alguien que vivió una cantidad incontable de años. He estado tan ocupado que no he tenido tiempo de contemplar verdaderamente mi estado mental actual. Mis pensamientos estaban todos confusos, necesitaría tomarme un tiempo para sentarme y resolver todo, desafortunadamente tengo una agenda bastante apretada. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando mi estómago gruñó de agitación. Me había olvidado por completo incluso de comer algo anoche. Supongo que tendré que prepararme el desayuno entonces. Extrañamente estoy de humor para algo de la variedad occidental, otra cosa que he heredado, supongo. A mi otro yo no le desagradaba la comida oriental de ninguna manera, pero prefería la cocina de su propio país. No es que pueda culparlo, casi todo el mundo es partidario de la comida de su tierra natal. No dejé de practicar incluso si estaba haciendo algo tan mundano como cocinar, mientras buscaba en los gabinetes lo que necesitaba iba apagando y encendiendo mis circuitos. No fue particularmente difícil abrirlos completamente anoche antes de irme a dormir, teniendo la experiencia de mi vida anterior, pero aún necesitaba poder encenderlos y apagarlos en cualquier momento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
Supongo que tendré que conformarme con un par de huevos y unas tostadas, no tengo lo necesario para hacer todo lo posible. Se me ocurre un pensamiento. Ya era un gran comedor, notablemente más grande que cualquier persona que pudiera imaginar, ¿era eso un efecto secundario de mi herencia diabólica? Solo pensé en ello ahora por el hecho de que antes siempre estaba un poco flacucho, definitivamente debería haber ganado algo de peso con mis hábitos alimenticios. ¿Habilidad menor de cambio de forma sangrando? Bueno, no importa. Me gusta comer, entonces ¿por qué preocuparme por los detalles? Bendita dopamina, llena el vacío de mi corazón con comida. El chisporroteo de los huevos en la sartén casi me hizo la boca agua, afortunadamente mi comida solo tomó unos momentos para prepararse. Ahora, ¿qué más debo hacer hoy? Contemplé mi siguiente movimiento y le di un mordisco muy satisfactorio. Físicamente, mis papilas gustativas no han cambiado, pero mi mente recuerda ciertas cosas de manera diferente, lo que hace que comer sea una experiencia interesante cada vez que pruebo algo por primera vez desde que desperté. Repasando mi agenda, mis cálculos no estaban completamente hechos, pero tenía cierta confianza en al menos un portal local si necesitaba escaparme un rato. Es curioso teniendo en cuenta que mi cocina parecía un niño garabateado por todas las paredes. ¿Qué hacer? Mi capacidad de combate no está a un nivel con el que me sienta cómodo, pero también sentí que podía huir de casi cualquier cosa si fuera necesario. En el peor de los casos, abro un portal a un mundo aleatorio si este se quema por mí. No tengo idea de dónde ni cuándo terminaré, pero lo más probable es que sea mejor que la muerte. Todavía me siento un poco débil pensando que si tan solo hubiera una manera de volverme más fuerte rápidamente. Oh, hay una manera. El rostro de cierto pervertido pasó a primer plano en mi mente.